17 están invitados todos los habitantes de San Juan, Colorado y de otras comunidades, porque hoy es el gran carnaval indígena costeño 2017. Hoy vamos a divertirnos en grande, porque ya están arribando a esta cancha municipal los tejorones y las mascaritas. Ya contamos con la presencia de los tejorones del barrio Iñiñú, y parece que ya se acerca también el otro grupo de las mascaritas. Así es que en breves instantes vamos a dar inicio con nuestro programa de hoy, 28 de febrero del año 2017, realizando el Carnaval Costeño 2017. Así es, faltan exactamente 30 minutos para dar inicio con nuestro programa, con nuestro desfile en las principales calles de esta población, con nuestro carnaval. Apresúrense, porque en breves instantes daremos inicio con el programa de este Carnaval Indígena Costeño 2017. Primera llamada para todos los danzantes, para los tejorones y las mascaritas. Primera llamada. Entre otros carnavales, vamos a disfrutar al máximo y esperemos que el día de hoy se lleve un recuerdo inolvidable, se lleven las grabaciones que siempre han deseado. A todo el pueblo de San Juan, Colorado, les hacemos esta cordial invitación para que se vayan acercando aquí a la explanada municipal, donde se van a dar a conocer todos los detalles de este Carnaval 2017. Ya los maestros de ceremonia ya están atentos, ya están listos para empezar con este gran evento. Con esta ceremonia de coronación, suplicamos pues que se concentren en la cancha. Ya vemos allá a nuestras autoridades ubicándose ya en la mesa de presidio,
Y ya vamos a iniciar con nuestro programa. Lorenzo García, por quien pido fuertes y calurosos aplausos. También está con nosotros el profesor Evencio Marín García. Ellos van a fungir como maestro de ceremonia, por lo tanto, dejo esos micrófonos para que conduzcan este gran evento. Gracias. El carnaval es la fiesta más popular que en todo el país se vive. Cada estado, cada región y cada municipio lo celebra de manera distinta. Soy la excepción, pues sabemos de antemano que año con año lo festejamos con gran algarabía, por lo que ha adquirido su propio sello, color y estilo. Tradicionalmente, la fiesta dura un mes anunciando la llegada del martes carnaval y la cuaresma. Con motivo de celebrar un carnaval más que año con año se realiza en esta población, los responsables de los 4 barrios de Tejorones y los 2 grupos de Mascaritas, Mayor Antigüedad y Nueva Generación, en coordinación con el Comité Municipal de Cultura y Autoridad Municipal, han organizado este festival y así darle mayor énfasis al Carnaval Indígena Costeño 2017 bajo el siguiente orden. Palabras de bienvenida por el presidente municipal constitucional, doctor Juan García Arias. Fuertes los aplausos para escuchar a nuestro señor presidente municipal. Muy buenos días a todo el público de San Juan, Colorado. Mi San Juan, Colorado, un pueblo rico en tradiciones y costumbres. De verdad que para mí es un orgullo representar a este municipio como autoridad constitucional, con todo mi cabildo aquí presente. Me es grato recibir a todas las danzas de Tejorones, empezando en el orden de enlistamiento, el barrio Chico, Mascarita Nueva Generación, el barrio San Miguel, el barrio Iliñú, el Mascarita de Mayor Antigüedad, de Tejorones Viejos. De verdad que para mí es un orgullo ser sanjuanero y estar presente aquí en este carnaval indígena costeño de este municipio. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los danzantes, a todos los patrones de danzas, a los expatrones, a la reina del carnaval, la señorita Nadia Excel Reyes García, y a su princesa. Igualmente a la reina del carnaval, perdón, a la reina de los Tejorones, aquí presente. Es bonito conservar las tradiciones y costumbres. Una tradición que nuestros antepasados nos dejaron como herencia y seguimos conservando gracias a nuestro espíritu y nuestra fe como sanjuaneros. En muy pocos pueblos se celebra este tipo de carnaval de esta magnitud.
Y de verdad queremos que este día sea un día placentero, feliz, agradable para todos los danzantes que son los que dan la alegría de este carnaval. De igual manera el esfuerzo que hacen los patrones de cada danza. Y de igual manera a los expatrones que siempre siguen la danza y a la gente que está cerca de todos ellos. Sin la gente que los acompaña y quien cuida de cada uno de los danzantes, no será posible llegar hasta ese día de nuestro carnaval indígena costeño. De igual manera agradezco la presencia del alcalde único constitucional y a su comitiva por hacer acto de su presencia en este carnaval costeño. Señoras y señores, quiero darle la más cordial bienvenida a todos, de cada uno de ustedes, niños, jóvenes, señoras y señores, que este día sea un día de júbilo, de alegría. Celebrar ese día es no olvidar nuestra costumbre. Queremos que sea una fiesta pacífica. De antemano sabemos que esa tradición nos permite consumir ciertas bebidas embriagantes, pero vamos a hacerlo con mucha responsabilidad. No queremos de que suceda algún incidente que nos perjudique tanto física como moralmente. De verdad, le agradecemos a todos, le damos la más cordial bienvenida a toda la gente que nos acompaña y también a la red difusora de Jamiltepec, representado por el profesor Alderete. Gracias, profesor. Gracias, profe Dencio, por conducir el programa. Gracias, profe Italú. Gracias, profe Florencio, profe Eliseo, que son los coordinadores de este carnaval. Muchas gracias a todos. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Los aplausos para nuestro presidente municipal por el mensaje que acaba de dar a todos los presentes y no presentes, los que alcanzamos a escuchar. El profesor Florencio Nicolás García, quien hará el ofrecimiento del Festival Carnaval Indígena Costeño 2017. Fuertes esos aplausos. Pues bien, amigos, llegó el momento esperado para todos. Un saludo fraternal para los que no están presentes con nosotros, pero sabemos que de alguna u otra manera están viendo este gran carnaval. Para los amigos que se encuentran en la Unión Americana, para la gente que nos visita de las diferentes entidades de nuestra República Mexicana y de la región. Con el permiso de la mesa de honor, con el permiso de todos los tatamandones, de todos los danzantes, ofrezco este festival Carnaval Indígena Costeño 2017, esperando que sea del agrado de todos y también con una disculpa anticipada por los errores que se pudieran cometer. Gracias. De la Reina del Carnaval 2017, Nadia Primero, por el presidente municipal constitucional, doctor Juan García Arias. Aplausos para nuestra reina y para nuestro presidente municipal, quien va a coronarla. Sí.
Fuertes los aplausos. Ha sido coronada Nadia primero, quien es la reina de este carnaval indígena costeño 2017. Tendrá su reinado un año este año 2017. Fuertes los aplausos. Princesa para ser acompañada en su reinado y de esta forma cederle el trono llegado el momento. Coronación a la princesa, la señorita Yendi Zabalegui López, por la síndico municipal, la ciudadana Herminia Quiroz Alavés. Es así como ha sido coronada nuestra princesa. Que se escuchen los aplausos para esta bella princesa, Yendi Zabalegui López. Para presentarles a la reina de los tejolones, la señorita Elisa Verónica Quiroz García. Será coronada por el alcalde único constitucional, el ciudadano Justino Mendoza Quiroz. Los aplausos para la reina de los tejolones, señorita Elisa Verónica. Bielka Montserrat Marín Mendoza. Que se escuchen los aplausos y los chinchines. Será coronada por el suplente del presidente municipal, el ciudadano Victorino Nicolás García. Los aplausos fuertes los aplausos para la princesa. Dicen sin tanto adorno, aquellas que dejan huella en su eco. Intervención de la reina del carnaval indígena costeño, Nadia Ixel Reyes García, quien nos dará un mensaje respecto a su reinado y el carnaval 2017. Fuertes los aplausos para recibir a nuestra reina del carnaval, Nadia primero. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Usualmente, en alguna ocasión,
ocasión de nuestras vidas tenemos la oportunidad de representar a un grupo, a una institución, a un personaje histórico, a una soberana. Hoy para mí será un día inolvidable. De hecho, esta felicidad que hoy llega a su punto álgido empezó desde hace algún tiempo. Amigos que comparten el gusto por la cultura. Todos somos cultura y entre nosotros hay personas espléndidas que comparten nuestro sentir. Deseo fervientemente que nuestra identidad se fortalezca, que el arte sea de todos y para todos, que la cultura sea parte de nuestras vidas. Considero que debemos unirnos para fortalecer en la juventud actual la identidad de nuestro pueblo, para que se sientan parte de esta hermosa tierra, de sus costumbres y tradiciones, para que sus ancestrales raíces no les avergüence y para que su sentido de pertenencia y orgullo por San Juan Colorado no se exprese solo en reducidos círculos, sino también en cada espacio donde se desarrolle, resaltando su respeto por la diversidad y su patrimonio. El carnaval es la fiesta pagana que más disfrutamos en este pueblo. Son días de baile frenético, desenfrenado, de disfrazarse y, ¿por qué no?, días de beber licor, cerveza, aguardiente y tepache, música de violín y de viento. Somos un pueblo muy rico culturalmente hablando, puesto que contamos con 12 grupos de danzantes, los cuales se dividen en danzas paganas y danzas religiosas. Pertenecen al primer grupo los tejorones viejos, los tejorones del barrio Chico, los tejorones del barrio San Miguel, los tejorones del barrio Niñú, las mascaritas de mayor antigüedad y las mascaritas nueva generación. Las religiosas son los chareos, la malinche, el tigre, la quijada, la tortuga y los marumeros. Agradezco infinitamente a la danza de las mascaritas nueva generación el haberme honrado como la reina del Carnaval 2017. A todos los grupos de danzantes, al honorable Ayuntamiento Constitucional de nuestro municipio que encabeza el médico Juan García Arias, y de manera muy especial a mis padres, que me enseñaron desde muy temprana edad a amar a mi pueblo, un pueblo indígena del cual me siento orgullosa de pertenecer. El Carnaval 2017 de San Juan Colorado es un foro abierto para la alegría. Diviértanse, conozcan, aprendan y ayúdennos a difundir nuestra cultura. Muchas gracias por su presencia. Estos aplausos para nuestra reina Nadia Primero. Fuertes los aplausos. De esta bella comunidad, bajo el siguiente orden. Tenemos en primer lugar a la Orquesta Municipal, enseguida la Autoridad Municipal, Alcaldía y Ejidal. Continúan los tejorones viejos, enseguida tejorones Barrio Chico, el carro alegórico de la reina del carnaval, mascaritas nueva generación. Continúa el carro alegórico del barrio San Miguel, los tejorones barrio San Miguel, tejorones barrio Niñú y las mascaritas mayor antigüedad. En ese orden es como vamos a empezar este desfile por las principales calles. Entonces esperamos se ubique la orquesta. Inicia el desfile en estos momentos. Ya.